Estamos de vuelta, esto es Paraguay Noticias. Ya recibimos a nuestro siguiente invitado, un amigo de la casa ya, el doctor Guillermo Sequera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo está? A la orden. Director de Vigilancia de la Salud, vamos a estar hablando acerca de los datos actualizados en diferentes entes, ¿verdad, doctor? Sí, estoy un poco aquí para comentar todo lo que es la situación de influenza, ¿verdad? Que está preocupando al Ministerio de Salud y a las familias paraguayas, ¿verdad? Tenemos más de 280.000 consultas ya realizadas en lo que va del año con enfermedades tipo influenza, pero gran parte de ellas se dieron en las últimas 3-4 semanas, saturando un poco los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí sacamos ya una alerta interna para el Ministerio de Salud y otra externa también para la ciudadanía. Interna también para fortalecer los servicios. En la fecha sale también una circular dentro de los servicios de salud, de salud pública, orientada un poco a todo lo que es la parte de la gestión de los pacientes con síntomas respiratorios, ¿verdad? Porque no es lo mismo que vayan a una sala, por ejemplo, de espera y estén tosiendo ahí con otros pacientes que tienen cáncer, que vienen para hacerse su control, que están sanos, ¿verdad? Pero que vienen a controlarse, y que el hospital sea un lugar de contagio. Entonces hay ciertas medidas que, por la situación de alerta nacional y regional, porque en la región está ocurriendo lo mismo, tomar ciertas medidas en los grandes hospitales, en los grandes lugares donde hay conglomerados de gente, en las salas de espera, en las salas de consulta, para ir separando. También el uso importante, el uso de tapaboca, hacer un triaje previo de pacientes ya que tienen síntomas respiratorios, verlos de manera más rápida. Entonces, esa cierta medida internamente de la Dirección de Servicios de Salud se está tomando, y nosotros desde Vigilancia poniendo un poco en alerta a la ciudadanía, ¿verdad? Por un lado, a empujar un poco a que se pongan la vacunación, ¿verdad? Es cierto que estamos alcanzando cifras récord. Para la fecha en que estamos, más de 900.000 dosis ya fueron colocadas, aplicadas, ¿verdad? La verdad que es un récord histórico, más del doble en esta misma fecha, años anteriores, estamos prácticamente al doble, ¿verdad? Es cierto que la vacuna llegó un poco antes también que fechas anteriores, eso es un gran avance. Entonces estamos con las 1 millón de dosis que recibimos anualmente. Ya el 75, más del 75% ya de las personas de riesgo ya recibieron la vacunación, y seguimos empujando a la ciudadanía que pertenece a la población de riesgo a que se vacune. Porque lo que vemos en la parte epidemiológica es que quiénes son los que se internan, los que van a terapia intensiva, quiénes son los que mueren, en los históricos nomás, y en lo que va del año, ¿verdad? ¿Quiénes son los que mueren o los que van a terapia intensiva? Y son los adultos mayores. La población de riesgo. La población de riesgo otra vez al final, ¿verdad? Entonces, esa es la población que tiene que vacunarse, ¿sí? Y también el entorno, desde la familia que en su casa tiene una población, alguien de esta población de riesgo, ya sea embarazada, personas que tienen diabetes, personas que tienen obesidad mórbida o problemas pulmonares principalmente, en los que el virus de influenza da cuadros de mayor gravedad y pueden matar, ¿verdad? Y también los niños pequeños que tienen también alguna comorbilidad. Vimos, por ejemplo, tenemos hasta ahora 24 muertes por enfermedades por virus respiratorios, ¿sí? 14 de ellos son por virus sincitial respiratorio, y los 7 restantes, 7 hay de virus influenza y otros 7 que son virus más variados. Los influenza, cuando vemos, 6 son adultos mayores y 1 es un niño que tenía un problema neurológico, tenía una comorbilidad. Entonces, vacunar a esta población, vacunar a los que conviven con esta población, y también nosotros, el personal de blanco, ¿verdad? Enfermería, los médicos, de todos los hospitales tienen que estar vacunados. Y también compartir un poco acá los datos epidemiológicos que son públicos y que son útiles para los médicos, para los hospitales, para la gestión médica y también para la población y para los medios de prensa. Todo un histórico, es un dashboard que uno puede jugar un poco qué es lo que quiere ver. Pero aquí le propuse un poco que pongan los últimos 4 años de los periodos epidémicos de los últimos 4 años. Estamos como ven, estamos en la mitad, entrando al invierno recién, y los números se parecen mucho a lo que fue el 2016. 2016, 17, 18, estamos en 2019. Los colores que son los tipos de virus que están circulando, ¿sí? Entonces es muy útil para la gestión médica en la urgencia. Con esto, si los médicos manejan los tipos de virus que están circulando, podemos saber si es importante o no hacer el hisopado, si es necesario o no hacer el hisopado. Y también la ciudadanía. La gente cree que porque le chorrea la nariz, tiene que hacerse el hisopado, ¿sí? Y no es así. Hay que priorizar, hay que hacer a las personas de riesgo, y más como en una situación donde ya tenemos, esto naranjado es influenza H1N1,
Cuando ya hay una circulación comunitaria intensa de H1N1, no hay necesidad, si la persona pertenece a un grupo de riesgo, ni siquiera hacer el hisopado. Tiene que tratarle ya como O sea, como asumida esa. Hay que asumir, ¿sí? Entonces, de esta manera también se racionaliza el uso de los recursos que tenemos, que siempre son limitados. Las necesidades siempre son infinitas, los recursos son limitados. Y esta estrategia no es que nosotros estamos inventando, son estrategias que se usan en todas las Américas, en todo el mundo, son recomendaciones. Y queremos que los médicos y también la población general, ¿verdad?, sepa que todos estos datos son públicos. Uno puede jugar también ahí y ver por qué grupo de edad, quiénes son los que mueren, quiénes son los que entran a terapia intensiva, qué virus tenían, ¿no? Es una herramienta bastante práctica que tenemos para influenza, pero también tenemos para otros, tenemos para las meningitis y tenemos para otras patologías. Al hacer referencia a grupos etarios, hacemos referencia a las edades, ¿verdad? A los grupos de edad, ¿qué queremos ver? Si elegimos solamente los mayores de 60 años, vemos que la variedad de virus que afecta también es diferente. Hay virus que afectan más a los niños pequeños o que generan más gravedad en los niños pequeños, ¿no? Y esto se visualiza Acá un poco. tomamos de referencia los 3 años anteriores, ¿verdad? Al que el estamos, 3 y el actual, sí. al actual, ¿verdad? Siendo el del 2017, entre paréntesis, el más tranquilo de... Si comparamos los números, sí, fue un año tranquilo. El año pasado, si te fijas, no fue un año que tuvo picos altos, pero sí fue un año extenso, Sí. ancho, ¿verdad? Entonces, en números absolutos quizás tenga más que este, ¿verdad? Pero en números absolutos, ¿por qué? Porque el invierno del año pasado, si recuerdan, fue hasta finales de octubre, más o menos. En noviembre teníamos temporada de frío todavía. Y el año pasado, doctor, exactamente de eso hablábamos antes de ingresar, ¿verdad? El frío fue intenso y prolongado. Por rachas importantes de tiempo. Este año todavía no hemos tenido un clima verdaderamente frío acorde a la estación. Es más, mañana termina el otoño y creo que todavía no hemos atravesado una ola de frío como sí lo hemos experimentado el año pasado. Eso tal vez haya jugado a nuestro favor, pero los números nos dicen otra cosa. Exactamente. Es casi imposible predecir lo que va a pasar en la temporada de influenza. Podemos tener una idea, pero es muy impredecible. Muy parecido al dengue, a veces nos cuesta predecir un poco, tenemos que fijarnos un poco a los datos históricos, qué tipo de virus estuvo circulando, y eso nos puede decir, pero esto puede empezar a disminuir ya en las próximas semanas, puede mantenerse, ¿sí? Por eso hay que tomar las medidas de servicio, de esto como comenté al principio, los hospitales, los grandes hospitales principalmente, cómo tienen que gestionar los pacientes con síntomas respiratorios, desde la gestión de las urgencias, los consultorios, dónde tienen que ir los sintomáticos respiratorios, ¿no? Los que tienen síntomas de gripe, separarlos de los otros grupos de pacientes, ¿verdad? Es una gestión interna del hospital y también la población general, ¿verdad? Saber cuáles son los tipos de virus que están circulando y tomar las medidas. Las básicas, lavado de manos, saber toser y estornudar, ¿no? Tomar las medidas de higiene básicas. Si hay un enfermo en la casa, usar el tapaboca, más si hay en la familia hay una persona que tiene factores de riesgo. Si tenemos un familiar que está superando un cáncer, por ejemplo, a esta persona influenza le puede llevar a terapia intensiva y lo puede llevar a la muerte. Entonces, tenemos que vacunarnos, no solamente pensando no en nosotros, sino también vacunarnos por los demás, ¿verdad? Que es un poco el espíritu de esta campaña. Otra cosa importante es el respeto al reposo médico, ¿sí? Esto, hay un convenio firmado de 2017 entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, un poco para que se respete, para que la patronal, ya sea del sector público como del privado, respete los reposos, ¿sí? En un momento de epidemia como tenemos, es importante, más en los lugares de trabajo donde hay hacinamiento, los lugares cerrados, ¿verdad? Donde hay poca ventilación. Si viene una persona en gripe, por más de que no tenga una gripe grave, ¿verdad?, tiene que tomarse sus 2 o 3 días de reposo, primero para recuperarse lo antes posible y la productividad sea la mejor a la vuelta, y segundo, por un concepto de salud pública, para no diseminar la enfermedad, ¿verdad? Doctor, con respecto a eso, los reposos regularmente se dan por 3 días, pero muchas veces los muchachos ya quieren abusar con ese sentido. Usted nos decía también, ¿verdad?, que muchos van por cualquier cuadro de resfrío, una cosa así, y ya creen también que es alguno de estos problemas. Reiteramos, en los casos de las poblaciones de riesgo sí hay que asumir esa posición. En los otros sí hay que
diagnosticar correctamente el cuadro. Así mismo, así mismo. La prioridad obviamente tiene la población de riesgo, ¿verdad? Como te comenté, quiénes son los que mueren, quiénes son los que entran a terapia intensiva, cuáles son los cuadros graves, es la población de riesgo, los niños muy pequeños, los adultos mayores y embarazadas, por ejemplo, un grupo que cuando hace influenza hace cuadros muy graves, ¿verdad? Y las personas que tengan alguna comorbilidad, desde diabetes, problemas pulmonares, ¿no? Esta es la población que tenemos que sí o sí cuidarle, ¿verdad? En las últimas semanas se han incrementado los casos de consultas. En la última semana se disparó el número de consultas. Acá podemos ver, las últimas 3, 4 semanas fue exponencial el aumento. Y esto un poco se está viendo en las Américas. Estábamos hablando también con colegas de Chile, donde nos decían que ahí también se disparó en las últimas 3 semanas. Pero bueno, ellos nos hablaban, bueno, en Santiago hace 0 grados, hoy en Paraguay no sé cuánto, ¿verdad? Nosotros con 22, con 23 grados, tenemos 24 grados, tenemos también una epidemia. O sea que tampoco la temperatura es algo que es muy determinante para eso. Que no es muy determinante, no es muy determinante. Sino justamente que estamos en época de contagio masivo, tal vez de esto. Por eso enfatizamos que la vacunación es importantísima, ¿verdad? Reiterar eso siempre para todas las personas. Se ha aplicado un número importantísimo ya de las dosis, más de 900.000 nos decía, ¿verdad? Así es un total de 1.200.000, si no estoy equivocado, ¿verdad? Así que queda todavía un lote importante por aplicar, pero con respecto a números comparativos a los años anteriores, esto es un récord. Es un récord, estamos prácticamente al doble en la misma semana epidemiológica de lo que fue por lo menos el año anterior, ¿verdad? Y la verdad que sería un récord. Acá lo importante es también no acabarlas todas las vacunas. Hay personas, por ejemplo, las embarazadas, las nuevas embarazadas que tienen que vacunarse contra la gripe, ¿verdad? O sea, hay ciertas dosis que hay que guardar un poco por lo menos para los próximos meses, ¿verdad? Director, esto con respecto a las enfermedades que son más bien de estación. Después tenemos lo del dengue, que es durante todo el año. ¿Cómo estamos con respecto a eso? El dengue, aunque es de todo el año, tiene su estación también, ¿verdad? Generalmente empieza en noviembre, diciembre y se extiende hasta principios de mayo, ¿verdad? Eso es lo clásico. Pero tenemos un año de dengue particular, ¿verdad? Empezó tarde, empezó en enero, ahí empezaron los casos y tenemos todavía casos de dengue. Es cierto, está disminuyendo progresivamente, no de manera abrupta, porque tampoco tenemos un invierno que viene a cortar la circulación del mosquito. Entonces, se está atendiendo el descenso, el número de casos es muy larvado, o sea, muy, muy escaso. Los epicentros donde fueron las epidemias de dengue este año, donde fue Alto Paraná y Amambay, ahí sí está disminuyendo el número de casos de manera muy rápida, ¿sí? Principalmente porque circuló bastante de manera muy intensiva a principios de año, y también la campaña se fortaleciendo, todo el equipo de CENEPA, toda la campaña Paraná que se está haciendo en el departamento de Paraná principalmente, ¿verdad? Estamos viendo cambios bruscos en descenso de los casos de dengue, desde los leves, graves, en todos los sentidos, pero sí vemos que hay un remanente de casos donde, principalmente de Coronel Oviedo, hay una alerta ambiental que sacó la municipalidad de Coronel Oviedo. Nosotros de salud también vamos a enviar una comitiva un poco para acompañar para el apoyo a la región. Y a nivel de central y capital tenemos algunos focos donde, en capital principalmente hacia donde es zona botánica, Loma Prieta, tenemos un brote importante de casos de dengue, ¿verdad? Tenemos en todos los barrios, pero ahí está un brote importante. Y en Central, en San Lorenzo, en Capiatá también tenemos casos importantes. Pero en general todo está disminuyendo, ¿verdad? De manera muy lenta nomás. Y eso hace que se sature nuevamente de manera mucho más fácil el sistema de salud, tanto el sector público como el privado, ¿verdad? Una epidemia de gripe, de influenza que se disparó con un dengue que está disminuyendo no de manera bruta, sino también presentando muchísimos casos, ¿verdad? Y como los dos empiezan por los mismos síntomas, sí. Fiebre, dolores musculares, ¿verdad? La gripe por influenza empieza por ahí, no empieza tanto por los síntomas respiratorios, empieza más por fiebre, una fiebre bastante alta y dolores musculares. Hasta ahí, hasta por lo menos el primer o segundo día se parece muchísimo al dengue. Por eso hay que consultar rápido y que sea un poco el médico que oriente, ¿no? Esto va más hacia algo y te hace volver a las 48 horas, ¿no? Para ver cómo va avanzando. Y ahí se define un poco si es dengue, si es influenza o de qué virus estamos hablando, ¿verdad? Doctor, y en ese sentido, en lo posible evitar la automedicación, ¿verdad? Una práctica tan llevada a cabo en nuestra sociedad. Sí, dimos un gran paso en ese sentido el año pasado, en noviembre, ¿no? Cuando pusimos la barrera de pedir que los antibióticos por lo menos no se entreguen sin receta médica. Eso es un gran paso. Entonces, dentro de la automedicación
El antibiótico ya tiene sus barreras de acceso. Creo que tenemos una de las políticas más permisivas en la región con respecto al uso de los antibióticos. Teníamos. Teníamos hasta noviembre del año pasado, ¿verdad? Éramos probablemente el último país en las Américas del uso de antibióticos sin receta médica. Hasta indiscriminadamente podría decirse. Sí, sí. Y esa medida ya fue una gran barrera. La automedicación es una cuestión cultural, pero quedan al acceso, por ejemplo, el uso de los antipiréticos, del paracetamol. Son medicaciones nobles, decimos nosotros, ¿verdad? Que se podrían usar como automedicación, pero siempre recomendamos que se visite al médico. El médico puede identificar, esto es influenza. Y si uno consulta en las primeras 48 horas de influenza, el oseltamivir es el indicado. ¿Sí? No es el paracetamol. El paracetamol puede servir para los síntomas de la fiebre, pero el oseltamivir va a hacer de que la progresión de la enfermedad sea rápida y sea efectiva, ¿verdad? Entonces, por eso, principalmente hay que consultar. Por eso insistimos en eso. Por suerte, como digo, repito, la barrera del acceso al antibiótico hoy es una realidad y estamos viendo su fruto. Doctor, le agradecemos la visita, un gusto verdaderamente siempre compartir con usted, ¿verdad? En este caso, repasando un poco los números que tenemos hasta acá y, por supuesto, enfatizar a la gente que se vacunen esta temporada, aunque quedan dosis, unas 400.000 y poquitos, me imagino, ¿verdad? En los diferentes centros vacunatorios y lo último, ¿verdad? Evitar la automedicación y acudir a un centro asistencial en caso de presentar algunos de los síntomas de alguna de estas enfermedades. Así mismo. A partir de hoy todos los servicios, bueno, algunos ya tomaron medidas particulares, pero desde la Dirección General de Servicios de Salud se están sacando las directrices para que desde el sector público y privado, ¿verdad?, se tomen ciertas medidas desde los servicios de salud, pero también tiene un componente que la gente también tiene que hacer su parte, ¿no? Doctor, muchas gracias por la visita. A la orden y, bueno, cuando quieran. Encantados. Vamos a pasar al desarrollo.